Y entonces yo aprovecho estas palabras que ella me ha transmitido para agradecer en primer lugar a todas las autoridades del INIBI y a todo su personal, ¿no? Tanto Graciela, Silvia y Balú, que están disponibles para nosotros, que lo estamos todo el tiempo molestando e inquietando con vamos a usar el INIBI, ¿no? Y vamos con los mailing y demás. Y también al quien fuera el alma mater de este proyecto, que es Alejandro, que lo tenemos acá al lado mío, y que nos ha siempre inspirado como para seguir adelante, ¿no? Y para presentar y para tener justamente estas iniciativas, estas investigaciones. El grupo de estudios sobre la cultura escrita y la historia de la lectura desde una perspectiva de historia cultural busca generar discusiones, problemas y debates, articulando tres pilares de lo que es la universidad pública, que tiene que ver con la docencia, con la investigación y con la extensión. Lo que nosotros trabajamos son ejes temáticos vinculados al libro, sus materialidades, la historia de las bibliotecas, la historia de las lecturas, pensadas desde tres ámbitos bastante particulares, como ser Argentina y América, Europa y el resto del mundo. Y eso nos llevó a que distintos investigadores de distintas universidades y con distintas procedencias se acercaran hacia nosotros. De manera tal que tenemos en el equipo a Noelia y Tomás, Noelia Álvarez Marimón y Tomás de Brito, que se dedican a estudiar a Paul Grusac, Valentina Olier, que se dedica a estudiar la generación del 37, cómo fueron sus ámbitos de lecturas. También desde la Universidad del Comahue, Magalí Mayol nos va a acompañar con algunas cuestiones vinculadas a la historia de la educación, que es también uno de los recorridos que va a hacer Rosa Soto. Y sumamos para esta parte argentina, ¿no?, a Micaela Álvarez, que se va a dedicar a ver cómo estudian, cómo leen desde las cárceles. Así que me parece que es una propuesta bastante interesante. Pero no nos quedamos ahí y ampliamos el recorrido hacia América, incluyendo la historia de la lectura en el Paraguay, que me parece que es interesante porque van a ser ahí los primeros pasos que demos hacia eso. Y ya de ahí nos trasladamos hacia otras geografías. Y nos vamos a ir con Ángela Ledesma, a una comparación entre la lectura del Martín Fierro en Argentina y los textos fundacionales ahora me olvidé de qué país estaba trabajando, Eslovenia, y a los textos fundamentales eslovenos. Después vamos a pasar a las lecturas asiáticas, de la mano de Ingrid Myers, que nos va a acercar a cómo fue la recepción de la literatura coreana en Argentina, y Michelle Torres, que se va a dedicar a las cuestiones vinculadas a las mujeres en el Islam y en Bizancio, en una perspectiva comparada. Y por último nos quedan, ¿no?, Julieta Esteco, que se va a dedicar, Jessica Esteco, que se va a dedicar a estudiar la historia de la edición en Argentina, ¿no?, los textos vinculados con la edición en Argentina en los últimos años, y la incorporación de Nahuel Díaz, que si bien él no hace cosas vinculadas a la escritura, sí las hace desde de lo audiovisual, también nos está proponiendo una historia de la lectura novedosa, y entonces esto es para ampliar nuestras bases epistemológicas. Bueno, en realidad teníamos un video para presentar al equipo, problemas técnicos nos impiden presentarlo, así que como ya estamos más que demorados, después lo compartiremos por nuestras redes. Y lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a Carlos Acera, que está al lado mío, ¿no?, que es el editor de
estos libros que hoy presentamos. Así que me parecía que era una valiosa oportunidad para tener también la palabra de los editores, ¿no? De estos libros que nosotros hacemos sobre libros, sobre lectura, y así le damos después la palabra a los invitados que tenemos desde el extranjero. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar No, acá. muchas gracias a vos. Gracias a este nuevo equipo que surge aquí en la UBA, la posibilidad de traer dos títulos y tener a tantos autores de nuestro sello. Alejandro, director de una colección, que además es autor del primer libro, pero que ya tiene varios títulos en camino. Marina, una querida amiga desde México, con este libro que nos ha dado enormes satisfacciones, un hilo de tinta. Y a vos, Beatriz, por el esfuerzo organizativo de esto, de este encuentro. Simplemente un saludo de mi parte, no pretendo otra cosa, poner un poco el saludo institucional de nuestra editorial universitaria, de la Universidad de Villa María, en este evento, y agradecerle a todos los que están presentes, tanto física como virtualmente, siguiendo esta transmisión. Para nosotros, la problemática en torno al libro, la bibliotecología, la lectura, la forma de recepción de la lectura, etcétera, forma parte de uno de los temas principales del catálogo. Así que estamos muy contentos de ser parte de la inauguración de este centro que se pone hoy en marcha. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante también para tejer vínculos con editoriales nacionales, con editoriales universitarias, y esperemos que, acá tenemos mucho material para publicar, que Edubín sea una de esas, posibilidades. Bueno, quisiera darle la palabra a nuestros invitados. Marina, no sé si está Luis, si está... Está Lisa. Dina y Annalisa. Luis seguro se Perfecto. conecta en un ratito. Bien, listo. Entonces, les damos las palabras a ustedes. Acá tenemos a los autores, a uno de los autores de Un hilo de tinta recorre América Latina, así que le damos las palabras. Bienvenidas y muchísimas gracias por sumarse. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber hecho posible esta reunión, esta celebración. Y antes de arrancar con el libro, quiero decir, en mi calidad de fundadora y coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que celebramos el nacimiento de su grupo de estudios. Creo que vamos a tener muchos motivos para dialogar, para intercambiar. Bienvenidos todas las indagaciones. Nos interesará que podamos luego calendarizar una presentación oficial del grupo de ustedes para el conocimiento por parte de los académicos de México y de los demás miembros del seminario que están en otras regiones. Creo que estos eventos nos permiten estrechar estos vínculos académicos. Ya afortunadamente creo que estamos dejando atrás una etapa de insularización de los estudios del libro y la edición, y gracias a las nuevas tecnologías, pero sobre todo al respeto concreto y al afecto sincero que se tiene por lo que hacen los colegas de otras latitudes, que después de tantos años seguimos en comunicación, vamos a fortalecer mucho los estudios comparados, transversales y justamente los regionales, que es un poco lo que anima el origen del libro. Quiero comentarle, además, quiero decirles a todos, si bien ya presentaron a Carlos Gacera, que para mí personalmente hay una dimensión, que es la de rama social de las investigaciones, que excede con mucho las posibilidades que los grupos de investigación tienen o las universidades tienen. Y si no hay editores que apuestan a fortalecer líneas de trabajo, sellos como Edubim en este caso, que tienen muy clara la misión de la edición académica de alta calidad, con altos estándares, pero además voy a decirlo finamente, con un proyecto muy ambicioso de salir de espacios muy acotados como pueden ser nuestras universidades y trascender fronteras. Si no tuviéramos editores como Carlos, con esa mirada muy amplificada de la cultura del libro y la edición, muchos de nuestros proyectos quedarían
digamos, en tamaño bonsai. Entonces yo quiero agradecer el trabajo que Carlos y su equipo editorial ha hecho para que nuestros libros salgan, circulen y tengan la dimensión de la derrama social que tienen que tener, sobre todo y especialmente aquellos que trabajamos en la educación pública de las distintas naciones. Este libro tiene el origen en un sueño que además se atravesó luego con una condición puntual, que el sueño es, uno no puede decir que hace historia del libro regional si no mete las manos en el barro, en las bibliotecas de las distintas zonas, pero uno no puede hacer eso solo, o no debería. Entonces, el sueño está en seguirnos conociendo y seguir conociendo nuestros espacios de trabajo y dilucidando muchas maravillas. Ese fue el sueño, y la coyuntura particular fue la pandemia, que hizo que nos tuviéramos que ir al ámbito de la docencia en la virtualidad, y yo estaba impartiendo una materia de posgrado en la UNAM para varios programas, desde historia del arte, artes y diseño, cultura visual, que implicaba el conocimiento de la historia del libro y la edición regional. Así tuve la osadía de invitar a varios colegas, Anelisa y Dina son unas de ellas, pero en realidad fueron en total 11, si no conté mal el número de autores, luego soy pésima para los números. Y hicimos un curso durante un semestre, encontrándonos una vez por semana, y los alumnos tuvieron la posibilidad de oír de primera mano la investigación de punta que se está haciendo en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Guatemala, en fin. También, bueno, contribuciones de Venezuela, no tuvimos un venezolano, ahí yo me tomé el atrevimiento de hacer esa contribución, y en un arco temporal amplio. Entonces este libro es de alguna manera el resultado de lo que fue hacer una cátedra pensada para alumnos de distintos perfiles académicos, pero en diálogo directo con los investigadores que desvelaban sus métodos y sus fuentes de trabajo. Y luego ya nos pusimos a hacer el libro, y luego tuvimos la suerte gracias a un querido editor que ya no está con nosotros, pero que fungió como el enlace, digamos, el costurero del ñandutí de estas relaciones interpersonales, que fue Julio Paredes, que por cierto acabo de recibir de la FIL, me acaban de mandar el último libro suyo que salió publicado en Alfaguara, de cuentos. Gracias a Julio conocí a Carlos, que digamos, yo no conocía a Carlos, conocía su labor editorial, así que de mi parte yo quiero decir que este libro solamente es posible como ese mosaico que son las personas que contribuyen en él. Es una muy buena radiografía del estado de la cuestión, de lo que podemos pensar para ir aproximándonos paulatinamente a hacer una historia incluyente del libro y de la edición regional. Por supuesto que es poroso el libro porque no tiene la representación de muchos espacios nacionales, inclusive el libro arranca antes de la conformación de los estados nacionales. Tenemos un bloque que aborda un panorama histórico del siglo XVI al XVIII, otro bloque que se centra especialmente en las transformaciones tecnológicas y también sociales que se dieron en el XIX, un tercer bloque que aborda temas y problemas de la edición latinoamericana del siglo XX, y cierra con perspectivas contemporáneas de los estudios y la historia del libro y la edición en América Latina, con 3 casos: uno de Brasil, a cargo de Anelisa Ribeiro, otro de Beatriz, nuestra querida Beatriz, que plantea el panorama en la Argentina, y el último a cargo de Juan David Murillo, que plantea lo propio para el caso de Colombia.
Para mí este libro no tiene un punto final, toda obra es finita, pero el libro en realidad es una invitación a la discusión, al fortalecimiento de estas redes, a, a seguir trabajando en comunión. Perdón si la palabra suena muy religiosa, pero pues yo tengo ahí un patrón místico bastante intenso. Y pues nada, agradecer a todos los autores que han estado al pie del cañón en cada una de las actividades de difusión de esta obra. La obra la hemos podido ya presentar en distintos contextos. Creo, y ahí más bien Carlos nos dirá que se está moviendo bastante bien y bueno, agradecerles mucho su tiempo. Yo le cedo la palabra a Dina o a Elisa, quien quiera agarrar la pelota, para decir cómo vivieron ellas el proceso y también de qué van sus contribuciones. Y no quiero despedirme sin antes decir con profunda admiración y respeto que tengo por el doctor Parada, a quien conozco hace muchos años, que tuve oportunidad de coincidir con él en la Biblioteca Nacional, que felicito y celebro el nacimiento de la colección que él dirige, que es absoluta garantía, no solamente por el sello editorial, sino por su liderazgo, de que va a ser una colección de referencia en el ámbito de habla hispana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, y continuamos. Elisa, Dina. ¿Puede empezar, Annelisa? Pode ir, Dina, por favor. Buenas noches. Primero yo voy a empezar agradeciendo a Marina, que es una persona muy especial porque transformas los libros, los documentos gráficos en sensibilidad, en unión de personas, en unión de investigaciones. Y me siento muy feliz, muy grata por la oportunidad de trabajar con este libro, en la red de cultura gráfica. Agradecer a Eduvin por la oportunidad de hablar de nuestro trabajo. Y bueno, voy a continuar la explicación de Marina, que los capítulos son experiencias de clases, de investigaciones, de dudas, de pesquisas. Y el capítulo que yo trabajé en el libro es un acercamiento panorámico de la historia del libro en Brasil, específicamente el periodo colonial. Y cuando hablamos de periodo colonial en Brasil, es un periodo muy largo, que empieza en 1530 hasta 1822, y muchos 4 siglos, y solamente en el último siglo, en el siglo XIX, llega en Brasil la imprenta. Pero antes del siglo XIX tuvimos una circulación muy intensa de documentos como parte de la ocupación portuguesa en las tierras brasileñas, formación de bibliotecas en órdenes religiosas de la Compañía de Jesús, de los benedictinos, de los franciscanos, formación de bibliotecas con una misión de formación religiosa, y también circulaciones que envolvían todo que se hacía para la exploración de la naturaleza, de la esclavatura y de todo que se realizaba en las tierras de Brasil. Mas solamente en 1808 el Reino de Portugal autorizó la instalación de una imprenta en Brasil. Esto con la llegada de los reyes en Río de Janeiro, y esta llegada era necesario hacer publicaciones
administrativas del reino, como se dice en Brasil, despachar, no sé cómo es esta palabra en español, perdón, pero los reyes tenían que hacer los trámites administrativos de Brasil y de Portugal. Y en este momento, la impresión regia en Brasil empieza publicaciones de libros de literatura griega, literatura latina, pero sobre todo de libros para formación de profesionales que estaban involucrados en la formación de profesores y de alumnos en las escuelas que se formaba en la entonces capital Río de Janeiro. En un periodo de 1808 a 1822, la impresión regia es la primera imprenta en Brasil, pero no es la única, porque después de ella empezaron las autorizaciones para se imprimir en Brasil, en Minas Gerais, São Paulo, Salvador, en Bahía, Pernambuco, Recife, varias provincias recibieron la autorización para impresión, para instalar imprentas en las provincias. En este capítulo yo hablo un poco de estas autorizaciones, hago algunas indicaciones de investigaciones de pesquisadores en Brasil que se dedicaron a la historia de la imprenta. Y en final, después de varias indicaciones, tanto de los impresos que se puede acceder por la web, como de investigaciones que se desenvuelven en este tema, encerro con un breve panorama de una tipografía muy importante para la historia de la imprenta en Brasil, que es la tipografía Silva Serva. Es un portugués que vivía en la ciudad de Salvador, recibe las autorizaciones de los reyes para empezar a fundir tipos, formar profesionales esclavos para el trabajo de producción de papel, de tipos móviles, de composiciones y de impresión. El final del capítulo, yo voy indicando las investigaciones que uno se quiere investigar la historia de la tipografía Silva Serva en Brasil. Se puede empezar con varios caminos para se descubrir cómo se dio tanto la historia de la tipografía de Silva Serva como los inventarios que se hicieron de esta tipografía desde 1969. Por fin, es una investigación que tiene por objetivo compartir posibilidades de investigación y convida a los lectores que se dediquen a una mayor y más extensa bibliografía acerca de este tema. Y en final, la mayoría de las investigaciones están muy centradas en la historia social de la lectura y hasta hoy no es tan grande las investigaciones de la historia de la edición y mismo de los estudios de la materialidad de los impresos en Brasil. Bueno, yo pido perdón por mi portuñol, sí. Me dediqué a intentar hablar y agradecer por la escucha y por el diálogo. Muchas gracias. No, muchas gracias, se te entendió perfecto, así que no tenemos nada que disculparte. Muchísimas gracias, muy interesante tu presentación. Así que bueno, invitamos entonces a nuestra próxima autora a que se sume. Melissa es. Sí, Annalisa. Annelisa, Sí, sí, puedes hablar, te estamos oyendo. sí. Buenas noches.
y gracias por la oportunidad de participar de esta presentación tan importante, de la oportunidad también de estar con Marina Garone, con mis colegas, incluso de Brasil, Diná, pero no tengo la seguridad de Diná para hablar portuñol. Así que voy a... y me pasó una cosa graciosa que tengo acá, una agua argentina para ver si hay alguna cosa acá para hablar un portuñol más, más perfecto, pero no voy a conseguir, así que voy a hablar en portugués despacito y hablar un poquito sobre mi capítulo. Diná começou o capítulo que a Diná escreve é um capítulo que vai ao passado do Brasil em relação ao livro, à imprensa e a formação do país, né, como um país também do livro e da impressão. E, como ela já disse, isso começa no Brasil tardiamente, autorizadamente, tardiamente. E o meu capítulo começa desse ponto onde a Diná parou, porque eu vou, de uma maneira um pouco ousada, atrevida e, obviamente, incompleta, eu vou tratar dos séculos seguintes e da evolução ou do desenvolvimento dos estudos do livro e da edição no Brasil, que cresceram muito no último século e principalmente nos últimos 50 anos. E aí eu menciono no meu capítulo, além dessa história da autorização da impressão, o nascimento do mercado editorial mais ou menos como nós conhecemos hoje, que no Brasil é alguma coisa já do século XX, com um desenvolvimento que tem relação com as questões tecnológicas, como em toda parte, mas também tem relação com o desenvolvimento da educação brasileira, com a formação das redes escolares, e uma coisa que eu toco no meu capítulo é a distribuição assimétrica da edição e da formação em edição no território brasileiro. Como em muitos países, há sempre os centros, né, regiões que centralizam os interesses, o dinheiro, o capital simbólico. No Brasil, isso também acontece, e num território tão extenso, é compreensível que isso aconteça, mas eu mostro no capítulo que, na segunda metade do século XX, as universidades brasileiras, principalmente no Rio de Janeiro, que foi a capital do país até a década de 1960, e aí a capital passa para Brasília. Até ali, e logo depois, os primeiros cursos universitários diretamente ligados à formação em produção editorial. Então, esses cursos aparecem no Brasil já há várias décadas, são cursos que estão na região do país, que é o Sudeste, que centraliza muitas coisas, mas na virada, no final do século, no final do milênio, já nos anos 1990, muitas mudanças acontecem no mundo em relação à edição, ao mercado editorial e às fusões das empresas e as questões econômicas, a globalização, a Mercosul e tudo isso que aconteceu na virada do milênio, que afetaram também, é claro, o Brasil e os interesses pelo livro e a edição. E de lá para cá, então, na virada do milênio, muitos cursos aparecem, o interesse pela edição, pelo livro digital, inclusive, é muito aumentado, incrementado, e isso é muito visível nessa trajetória. E hoje, no Brasil, esse é um assunto que merece muitos fóruns,
muita gente interessada nisso, os cursos estão muito vivos, há um interesse inédito por formações nessa área, alguns setores ligados a empresas e mesmo setores públicos interessados nessa discussão, e alguns grupos são pioneiros no país. Então, é um capítulo bem panorâmico, breve, não é um capítulo longo, deve ser dos mais breves do livro, mas que trata dessa notável evolução e vivacidade desse tema no Brasil hoje, no que o Brasil acompanha todos os países latino-americanos e mesmo de outros continentes, que também têm se dedicado vivamente a esse tema. Isso também é visível na existência de coleções de livros e de obras como essa, que a Eduvim lança, e nós, brasileiros, escrevemos em português, temos um pouco mais de sensação de aislamento, e, no entanto, estamos muito, muito interessados, temos lido muito em espanhol, temos feito um enorme movimento em direção à bibliografia em espanhol e também um movimento na direção de escrever em espanhol, porque as coleções e a discussão em língua espanhola nos interessa profundamente. É um mercado bastante diferente do mercado em língua portuguesa, e isso tem nos interessado muito. Então, é muito importante e fico muito feliz de fazer parte de iniciativas como essa. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Annelisa. Ahora me quedaba pensando que una de las cosas quizás más interesantes de Un hilo de tinta es que despierta un montón de investigaciones y tiene un montón de recorridos por hacer, ¿no? Y es una invitación el libro, no solamente a su lectura, sino también a proyectarlo hacia el futuro. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé si Luis ha podido conectar. Me aviso que no Si será no, posible. no, está bien, porque yo estoy muy lejos de la pantalla y no veo quiénes están conectados y que no, por eso que entonces, bueno, entonces le damos la palabra a Alejandro. Bueno, ¿qué tal? A todos y todas. Bueno, vamos a enterar este acto un poco académico. Como ustedes saben, yo me he retirado, me he jubilado ya hace más de 1 año y medio, y cuando me invitaron aquí, hubo un motivo de particular ilusión, reencontrarme con algunas de las modalidades de los actos académicos que se han cursado a lo largo de más de 40 años. Así que quisiera aprovechar lo que he tratado de hacer siempre, de reflexionar hacia lo último sobre la profesión de ser bibliotecarias y bibliotecarios, sobre la disciplina bibliotecología, ciencia de la información, y utilizar varios de los elementos que hoy tenemos aquí. Ante todo, quisiera dar una larga vida a este grupo de largo título, Grupo de Estudios sobre la Cultura Escrita y la Historia de la Lectura, algo de lo cual yo no soy alma mater, sino que la gestora es su directora, que es Beatriz Barinotti. Algo que también en perspectiva histórica, esta manía que tenemos a veces con la duración del pasado, es que cuando en la década del 80 del milenio pasado hablábamos de un poquito de historia de la lectura, de historia del libro, de otras maneras, y cuando me tocó hacer un libro sobre el mundo del libro y las bibliotecas y la lectura en los avisos de la Gaceta Mercantil, me llevaban a preguntar por qué hacer historia de la lectura. Estoy hablando hace 40 años.
Entonces, cuando veo que se forma un grupo de estas características, realmente es algo que regocija al alma de todos y todas. Quería aprovechar también para agradecer a esta casa de estudio que cobija y da residencia y morada, digamos, a este grupo que es la Facultad de Filosofía y Letras y UNIVI. Agradecer las palabras a Marina y a todo su grupo de este maravilloso libro de un hilo de tinta, también con un bello título. Y por supuesto, al alma mater material y gestor, Pablo Casera, que es el editor que con Edwin pone en marcha estos sueños que hablaba Marina en cierto sentido. Quisiera comentar muy brevemente y algo que me interesa particularmente, que es una de las colecciones a la cual estoy a cargo en Edwin, que es la colección Calímaco. Es interesante porque cuando pensamos en Calímaco, pensamos en una procesión helenística, pensamos en el gran Calímaco de la Biblioteca de Alejandría. Y lo que estamos pensando es un marco de erudición, pero un marco de erudición no prototípicamente académica, sino signada por la modernidad, y diríamos mejor por la posmodernidad. Entonces, esta serie es una serie que trata de también, como una especie de hilo de Adriana, de enhebrar una serie de cuentas. Esas cuentas son la bibliotecología, la museología y la archivología. Disciplinas que durante más de 100 años trataron de ser independientes y hoy día, por estas vueltas del destino, y maravillosas, volvemos todos a reunirnos. Archivólogos, museólogos y bibliotecarias, por supuesto. Así que se han pensado unos primeros 7 títulos que traten más o menos de responder a esta realidad que hoy nos va embargando y nos va llevando con la tecnología enlazada con las humanidades. O tratamos de enlazar las humanidades que están quedando a veces rezagadas con los estudios tecnológicos. Hemos navegado con un primer título bajo el signo de la bibliotecología, de mi autoría, y son una serie de ensayos de temas que unen esta disciplina con la posmodernidad tardía. Algunos temas voy a comentar ahora. El segundo título es ¿Habrá sido así? Los documentos en la escritura de la historia de Graciela Suderke, un gran libro en donde se mezcla los archivos con el desarrollo historiográfico. El tercer libro ya fue entregado hace 48 horas, está a cargo de Jeanette Febercon, que es Senderos Culturales, Bibliotecas Populares y Sociabilidades en la capital bonaerense. El cuarto libro es Predicar la Palabra, Bibliotecas Populares en la Costa Sur bonaerense en el Entre Siglos, de María de los Nieves Ageste. El quinto es sobre los saberes de la bibliotecología como disciplina, que es el lugar para las ideas, los saberes de biblioteca en la Argentina, de Javier Planes. El sexto es Itinerarios de la cultura escrita en Argentina, en el periodo 1700-2010, a cargo de Matías Maggio Ramírez y Beatriz Balinote. Y el último es Informándonos en una sociedad interconectada, la situación actual y los roles de las bibliotecas, de Pedro Falcata y Mercedes Forestal. Todos están proyectados para el 2024. Así que estaremos cerrando esta primera fase de esta colección Calímaco, que tiene un pie en la tradición y un pie en la modernidad y que abre la tradición hacia otros campos y que abre el académico. Algunas palabras bajo el signo de la bibliotecología. Está formado por una serie de ensayos que abordan un conjunto de temas. Voy a citar algunos temas nada más porque es autopresentarse, es como una irracionalidad en cierto sentido. Pero bueno,
tenemos temas como bibliotecología y posmodernidad, cómo se puede leer la bibliotecología en la modernidad tardía. Tenemos temas como espacialidad, bibliotecas, el espacio bibliotecario que ha sido totalmente transformado. Tenemos temas como la biblioteca pública y la historia local, cómo se pueden unir la historia local en las bibliotecas públicas para construir una identidad bibliotecaria de la localidad ante una globalidad desmesurada. Tenemos temas como las bibliotecas públicas y el origen de las bibliotecas públicas y el pensamiento político y las ideas políticas. Algo que los bibliotecarios y los bibliotecarios han estado muy divorciados de pensar que la bibliotecología es una construcción neutra, cuando toda biblioteca y toda disciplina es francamente una construcción política. Después vamos a ver temas como bibliotecas en inclusión, temas capitales, pienso yo, como pensar la historia de las bibliotecas desde una visión latinoamericana. Luego pensar el problema que tenemos los bibliotecarios y las bibliotecarias cuando solemos pensarnos solamente a nosotros mismos y caemos en una especie de endogamia, en una mismidad de pensar la profesión y nos alejamos de las humanidades y de las ciencias sociales. Es un gran peligro que tiene la profesión, porque se realiza en la práctica bibliotecaria. Entonces, tiene muchos aspectos y muchos comportamientos endogámicos. Y otro de los temas capitales y de crisis, en contraste crisis de la bibliotecología, es el rol de la escritura de la narrativa y del discurso bibliotecario, cómo se encara, y que es fundamental enfocarlo para nuestros profesionales. Y luego pensar qué va a suceder con la bibliotecología en tiempos post-pandémicos, que es los tiempos que estamos viviendo. Y yo, terminando, no quisiera detenerme mucho más en el contenido de este libro, sino aprovechar estos últimos 5 minutos para reflexionar sobre algunas ideas que hay en este texto y que hay en muchos de los textos que vengo leyendo de la colección Calímaco, que he mencionado los 7 títulos que están en curso. Uno es que la bibliotecología y las bibliotecas hoy día están signadas por la contingencia y la incertidumbre, es decir, por una gran fragmentación de sus objetos de estudio. Entonces, tenemos que pensar que estamos ante una bibliotecología con comportamientos híbridos, y vamos a tener que pensar, retomando el pensamiento de Canclini, es decir, en pensar una bibliotecología en la posmodernidad en un campo de hibridación. ¿Cómo vamos a ver a todos estos públicos fragmentados que estamos teniendo y cómo le vamos a dar desde la biblioteca una respuesta? Vamos a tener que pensar cómo es la nueva espacialidad bibliotecaria. Una especialidad que va a tener que bregar por la construcción de ciudadanías digitales que respondan a la diversidad. ¿Cómo vamos a ceñirnos a estos desafíos de las nuevas especialidades y de las nuevas construcciones de las ciudadanías digitales? Para eso vamos a tener que pensar el espacio bibliotecario y la bibliotecología y la ciencia de la información como un lugar, como un sí lugar de Piaget para la enseñanza. Las bibliotecas van a tener que tomar el desafío de ser lugares de empoderamiento de la enseñanza. Y los bibliotecarios y las bibliotecarias van a tener que estar dispuestos a ver qué umbrales y qué campos de la enseñanza deben tomar para que ese espacio bibliotecario sea resignado desde la enseñanza. Otros temas que debemos pensar con respecto al espacio es que ya no tenemos un espacio con una duración lineal, sino que tenemos un espacio bibliotecario netamente holístico y que está pautado por las tecnologías digitales.
y qué clase de profesionales queremos formar para esos espacios multidimensionales y holísticos. Esto no es un juego de palabras, es una realidad que vemos en las bibliotecas modernas hoy día. Y no solo los bibliotecarios y las bibliotecarias tenemos que transmitir datos, tenemos que transmitir información y tenemos que abrir el umbral, digamos, de el conocimiento, sino que tenemos que pensar en cómo darle significados a la información y qué clase de significados le damos a la información y cómo se puede con esos significados construir un pensamiento racional, no mágico y no racional, como muchas veces vemos expandirse a nivel social y político. Es decir, construir pensamiento racional y pensamiento que abarque ciertos umbrales, vuelvo a repetir ese concepto, ciertos umbrales que combatan pensamientos mágicos prácticamente. Entonces debemos apelar a un llamado de contenidos con significados críticos y con significados reflexivos. En cierto sentido, también a los bibliotecarias y a los bibliotecarios, ya estoy terminando, les pienso yo, humildemente, que les corresponde también crear una especie de, podríamos decir, de cordón, de muralla humanística, de cordón que enlace a todos los bibliotecarios y todas las bibliotecarias por enaltecer y darle vida al pensamiento humanístico. Es muy importante esto porque en muchos lugares del mundo y en muchos lugares de América Latina, las universidades están teniendo y las facultades cierto pensamiento excesivamente, humildemente, pienso yo, pragmático. Y muchos institutos y muchas carreras pueden correr el riesgo de ser absorbidos por otros institutos y ser absorbidos por otras carreras. Y una pequeña y gran carrera como es la bibliotecología y ciencia de la información puede aportar mucho, no solo desde el terreno tecnológico, sino en una facultad de humanidades, puede aportar mucho de su pensamiento humanístico. Así que los bibliotecarios y las bibliotecarias pueden crear un cordón, un lazo humanístico para ayudar con su pequeña, gran disciplina, a fortalecer las humanidades. Y eso es un rol que está destinado, si lo quieren tomar, las bibliotecarias y los bibliotecarios. En cierta medida, trata de dar respuesta a esta serie, a Calímaco, a estas demandas, a estas urgencias en las cuales hoy vivimos los que hemos ejercido y ejercen esta maravillosa profesión que es la de bibliotecarios o bibliotecarias. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre tus palabras nos ayudan, nos están viendo tan pistas de cómo seguir, ¿no? No solamente en el desarrollo profesional, sino también cómo comportarnos como ciudadanos en este mundo tanto analógico como digital. Así que, bueno, nuevamente quiero agradecer profundamente a todos los presentes, a este maravilloso equipo que hemos formado y que empezamos a trabajar, con el que estoy muy contenta, como ya dije antes, a todos aquellos que permitieron que hoy estuviéramos acá, a pesar de los problemas técnicos, y agradecer a todos los que se sumaron a la presentación. Es muy importante y muy valioso porque creo que desde estos libros también se inicia un recorrido para todos nosotros que nos ayudan a pensar desde los diferentes temas cómo esto puede ser posible y contar siempre con, vamos a decir, editores, porque tenemos a Alex también acá entre el público. Entonces, siempre tener presente que sin ellos nuestros libros no serían nada. Gran colega, gran colega.
Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Próximamente estaremos lanzando también nuevas convocatorias para incorporar a nuevos miembros y vamos a hacer nuevas actividades en las que todos van a estar invitados, porque la idea es que este grupo, que es interdisciplinario, donde hay gente de bibliotecología, de letras, de historia, de edición, si no me olvido, creo que no me olvido de nadie, ¿no? Se fortalece creando lazos no solamente dentro de la propia facultad, sino también por fuera de ellas. Tenemos incluida a Magalí, que desde el Comahue, ella está acá justamente con nosotros y abre para nosotros una perspectiva de trabajo también muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos, los liberamos y nos vemos en la próxima. Gracias, bravo.